Hola a cada uno de ustedes, mi nombre es Eddie Chávez. Tengo como invitado al profesor Moisés Rejanovinsky. Ambos pertenecemos a la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y en esta oportunidad vamos a llevar diálogos sobre Star Wars y el derecho. Dentro de las implicaciones de cine y derecho, en este caso vamos a identificar en principio lugares comunes, sin olvidarnos del cine. Muy bien. Hola Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sesión de conversaciones, donde además de ser miembro de la red, también ahora vas a ser el entrevistado, ¿no? Que nos vas a ilustrar acerca de tus conocimientos y tu interés por Star Wars y cómo lo has relacionado con estas cosas que nosotros hacemos como abogados, ¿no? Cuéntanos, vamos a desarrollar esta entrevista en tres etapas. Por un lado, vamos a hablar de marcas, de ahí de patentes y luego de derechos de autor. Comencemos con las marcas. Ok, gracias Eddie, también agradezco a la invitación a la editorial Grizzly, que es una editorial que tiene bastante contenido en lo que es el derecho, ¿no? Además ha sacado y sigue sacando una línea de cine y de hecho que es bastante interesante y relevante. Ahora, para un poco vincularnos lo que es Star Wars y la propiedad intelectual, Sí, tenemos que la propiedad intelectual tiene tres grandes ramas, ¿no? ya. Las marcas o los signos distintivos, las patentes y el derecho de autor, ¿no? Cada una con sus diferencias y sus particularidades. Siendo así, en el caso de las marcas son signos o símbolos que lo que van a hacer es vincular un logotipo, un símbolo con un producto y un servicio. Y la primera finalidad va a ser distinguirse, diferenciarse de los demás competidores en el mercado, ¿no? Así es que, por ejemplo, tenemos signos distintivos que se pueden apreciar desde el sentido de la vista, que son las llamadas, por ejemplo, marcas tradicionales, ¿no? Que tenemos las marcas denominativas, gráficas o mixtas, ¿no? Por ejemplo, la frase o la palabra Star Wars puede Ya, ser registrada como una marca denominativa, ¿no? ya, Y lo que podrá, por ejemplo, diferenciar o distinguir son los productos como pueden ser juguetes. ya. A mí me llama la Ujú. atención, por ejemplo, vi una oportunidad, una computadora que cuando la prendías eh, te daba la voz de, o en todo caso la forma de esa muy conocida de Darth Vader, ¿no? Esa voz que saca, o esa Ujú. respiración que tiene, mejor dicho. Claro. Por ejemplo, esta marca de computadoras, perdón, esta empresa de computadoras, ¿cómo ha logrado conseguir que Star Wars le ceda o le otorgue algún tipo de licencia, qué sé yo, para que puedan usar ese sonido que hace Darth Claro. Vader? Ahora, hay que tener en cuenta en el caso de los sonidos que pueden ser registrados Ya, como marcas sonoras, son marcas no tradicionales en las cuales ya, se tiene que representar gráficamente el signo distintivo, ¿no? En el registro. Por ejemplo, en una marca tradicional, como una marca denominativa, una marca gráfica, lo que hago en el formulario finalmente en la solicitud es ya, pegar el logotipo o pegar la marca denominativa, ¿no? Y en el ya, caso de la marca tradicional tendría que, por ejemplo, describir cómo es que represento gráficamente, cómo es que describo justamente el sonido, ¿no? Que acá hablaban de, creo que esto se registró en Estados Unidos, que era el sonido de un respirador ya, debajo del agua, algo ya, parecido, ¿no? Entonces tenemos una ya, marca no tradicional y por tal motivo, ¿no? Desde el punto de vista de los signos distintivos, sí, si un tercero quisiera utilizar ese signo distintivo, tendría que solicitar autorización correspondiente al titular, ¿no? ya. Dentro de tus inquietudes por Star Wars, en el caso mío, por ejemplo, ese sonido a mí es muy representativo, ¿no? O sea, inmediatamente que lo escucho yo lo relaciono con Star Wars. Ujú. ¿Algún otro elemento de este mundo de Star Wars que esté vinculado a las marcas que haya llamado mucho la atención, por ejemplo, frente a otras empresas que se han querido vincular con Star Wars? ¿Cuál sería? Por ejemplo, no siempre lo que se dan son las alianzas estratégicas, que también Ya, implicarían licencias en el uso de los signos distintivos, ¿no? ya, Y también otros elementos de la propiedad intelectual, ¿no? ya, Tenemos, por ejemplo, el caso de Adidas, ¿no? Que así como ha sacado líneas de prendas de vestir o de zapatillas vinculadas, no sé, a Dragon Ball, ya, también sacó una línea de vestir hace muchos años en lo que eran, por ejemplo, polos, casacas, de la ya, línea de Star Wars, ¿no? Y para poder hacer ese diseño, esa línea, ¿no? De las prendas de vestir, sí, debió pedir autorización correspondiente. Ese es un caso, por ejemplo, el caso de Adidas, ¿no? Como dos marcas se reinventan. Pero también tenemos el caso de Lego, ¿no? Lego, las ya, famosas fichas claro, que lo que hacen es insertarse unas a otras,
también hubo una época en la cual Lego tenía un proceso productivo, en la cual tenía una línea de producción, o sea, autos, casas, Ya, y como que se quedó un poco estancada, ¿no? Entonces, gracias a estas alianzas estratégicas o elementos también de la propiedad intelectual, sí, Lego comenzó a realizar distintas líneas, ¿no? de juguetes. Por ejemplo, tienes además de su propia línea que es el Ninjago, también tienes no sé, Lego, lo que es Harry Potter, Lego Los Vengadores, y a su vez también tienes una línea de Lego Star Wars, ¿no? Y siendo ya, esto así, justamente la marca Lego lo que hace es diversificarse, ¿no? Y captar nuevos públicos que son bastante interesantes. Y para eso se ya, tiene que pedir la licencia claro, correspondiente. sí. Ujú. Me llama la atención otra cosa respecto del cine, ¿no? Que siempre me ha atraído, es ese cine profético o ese cine que se anticipa, ¿no? Aquel cine que se adelanta, por ejemplo, a las cosas que nosotros podríamos comúnmente utilizar o vivir. Claro. Esto de acá que estábamos conversando previamente, el viaje a la velocidad de la luz, ¿no? Ujú. También se vio eso en Viaje a las Estrellas y en fin, en otras películas que son llamadas futuristas o estas películas que, por ejemplo, muchos filósofos podrían utilizar para analizar como una vida profética, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el cine se ha adelantado a mostrarnos los avances tecnológicos, por ejemplo, o las transformaciones del derecho a la vida privada, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, se me ocurre ya, pasando a la segunda etapa de las patentes, se podría registrar, tú me dices, el tema del viaje a la velocidad de la luz. Claro, en el ámbito de patentes tenemos que tener en cuenta que las patentes son soluciones técnicas a problemas técnicos. Entonces, Ya, un problema técnico vendría a ser cómo me puedo desplazar del punto A al ya, punto B, o sea, la velocidad en una menor cantidad de tiempo, ¿no? ya, Y la solución técnica vendría a ser lo que vemos en la película, ¿no? Viajar a la velocidad de la luz. Y ahí ya. tenemos distintas variantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el halcón milenario Sí, puede viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Y viajar a la velocidad de la luz y además hacer un cálculo tal, de acuerdo a la ya, trama, que no te vayas a estrellar contra una estrella o un asteroide. claro. Pero también tenemos vehículos en la trama, por ejemplo, los aviones caza, las naves cazas de Obi-Wan Kenobi, que necesitaban Ya, un instrumento adicional, como una especie de anillo para viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces veríamos que viajar a la velocidad de la luz es una solución técnica, evidentemente, a un problema técnico, ¿no? ya, Y ese es uno de los ejemplos que pueden existir de soluciones técnicas a problemas técnicos. Los mismos robots, ¿no? O sea, problema técnico, ¿no? Cómo hacer que inteligencia artificial pueda trabajar en condiciones donde no podría ingresar el hombre en proceso productivo, ¿no? Y por ejemplo vemos el caso del episodio 3 ya, Mustafar, ¿no? Que es una ya, zona minera que hay lava, ¿no? Entonces sí, una persona de carne y hueso de repente no podría resistir altas temperaturas. Problema técnico, solución técnica de repente mediante estos androides que son mineros, ¿no? ya. Una solución técnica. Ah, muy bien. Ujú. No sé si en este momento recuerdas algún otro ejemplo, así como el de la velocidad, el viaje a la velocidad de la luz, que podría participar también de una patente en el mundo de Star Wars. Ya, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? Las prótesis que tiene el mismo Darth Vader, ¿no? O Ya, sea, como si bien el método terapéutico, el método quirúrgico, o sea, las maneras de cómo curar a las personas sí, salen fuera del ámbito de aplicación de la protección de las patentes porque lo que se quiere es que sean disponibles para que puedan curarse las personas o los animales. ya, Las prótesis en sí, ¿no? Lo que vemos, la máscara que tiene Darth Vader, en la cual puede ver ya, determinado su respirador artificial, ya, eso sería una solución técnica, ¿no? O sea, cómo hacer determinadas prótesis para que las personas de alguna manera continúen de lo mejor posible su sí, vida en condiciones más o menos normales, ¿no? ya. A ver, ¿qué te parece esta Ujú, forma de ver esto de las prótesis, las ujú, extensiones ujú. o los suplementos técnicos? Estaba recordando lo que ha escrito y ha dicho el filósofo Sigmund Bauman, de que la posmodernidad estaba muy vinculada al ser humano con las extensiones y las prótesis. Por ejemplo, lo más sencillo que se ve hoy en día, con más frecuencia, es que para evadir, ¿no?, el escenario,
mucha gente anda con audífonos. Ujú. Y el celular mismo, ¿no? El equipo celular ya se vuelve una extensión del ser humano, ¿no? Que nos está acompañando prácticamente las 24 horas. Acá viene mi pregunta. Puede ser una prótesis que sale del cine, en este caso de Star Wars, pero no para mejorar o recuperar calidad de vida, sino para que fuera un complemento, simplemente un complemento, ¿no? Un complemento lúdico, por ejemplo. También podría ser reclamado como parte de una patente, o sea, no Claro. necesariamente para Ujú. recuperar una calidad de vida, sino para algo, para entretenimiento, ¿no? Claro, lo que tendríamos que ver en lo que se señala toda solución técnica o toda patente son tres requisitos, Ya, ¿no? La novedad, ya, la altura inventiva y la aplicación industrial. ya, La novedad va a implicar que la solución técnica no se encuentre, o la patente o la invención, fuera del estado de la técnica. Y el ya, estado de la técnica son todos los conocimientos anteriores a la presentación de la solicitud de patente en una rama de la ciencia o de la técnica. Entonces, primero tendríamos que evaluar si es que esta solución técnica es novedosa. Lo bien, segundo es la altura inventiva. ¿Esto qué implicaría? Que una persona, que es el evaluador, el examinador en esta rama de la ciencia y la técnica, que esta solución técnica no sea obvia ni evidente, este ya, salto que se da. Y lo tercero es la aplicación industrial o la replicabilidad que pueda existir de esta solución técnica. entiendo. Entonces, la respuesta va a ser depende. Depende de que se reúnan estos tres requisitos, o sea, la novedad, la altura inventiva y la Ya, aplicación industrial. no, muy bien. Ahora, un tema vinculado, por ejemplo, a los temas de las invenciones son las llamadas patentes de segundo uso, en las cuales, por ejemplo, se patenta o se tiene una solución técnica de un tema determinado, ¿no? Una solución técnica determinada, pero luego se descubre que esta solución técnica se puede utilizar para otro escenario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una pastilla que sirve para curar el dolor de cabeza, Sí, luego se descubre que la pastilla también sirve para curar el cáncer, ¿no? Entonces, estas son las llamadas patentes de segundo uso. Pero ya, sin embargo, este escenario sí, no sería aplicable en el Perú, pues carecerían de novedad, ¿no? Porque ya, novedad es todo lo que se encuentra en el estado de la técnica. Y esto trae a colación, por ejemplo, una escena del Imperio Contraataca, ¿no? Cuando están en Bespin y ya, congelan a Han Solo, ¿no? Lo sí, congelan en carbonita. La carbonita era más o menos una solución técnica para congelar minerales, ¿no? Entonces tenemos un proceso técnico, una solución técnica que sirve para congelar minerales. Pero luego lo experimentan en humanos, en Han Solo, y sobreviven, ¿no? Entonces sí, podríamos decir, ah, ya, también podemos, mediante este proceso, sí, congelar humanos. Pero eso ya se encontraba dentro del estado de la técnica. O sea, ya no entiendo. podría reclamar el inventor del procedimiento del congelamiento de minerales mediante este proceso de carbonita o el carbón de la Ya, carbonita como una nueva solución técnica porque ya se encontraba dentro del estado de la técnica. entiendo. Ujú. ¿Tú te imaginas, tú te ves en un futuro próximo acompañado de un robot, así como estos, como R2, R2D2, por Claro, ejemplo? como Como, Artu, como Citripio, bueno, no es no está descartable, descartado eso, ¿no? no está descartado, ¿no? O sea, por Mm, ejemplo, usamos inteligencia artificial en el mismo celular, ¿no? sí, Cuando queremos hacer una búsqueda, ya de sí, alguna manera anticipan qué es lo que querríamos buscar, o sea, de sí, alguna manera usamos inteligencia artificial, o también cuando quiero hacer una búsqueda en internet mediante el uso sí, de la voz, ¿no? así En es. los celulares, o sea, algo y esta tecnología se está implementando, ¿no? Sí, y se va a democratizar, ¿no? Yo también tengo la expectativa de que eso ya va a ser algo ordinario en un futuro muy cercano, ¿no? Claro, o sea, con el avance de la tecnología yo creo que sí, ¿no? Sí. Bien, pasemos a Star Wars y derechos de autor, Ujú. ¿no? ¿Qué nos puedes decir como preámbulo para entrar a este tema? Ah, claro, miren, en derecho de autor lo que se protege es la obra. La obra es Ya, una creación personal, intelectual y original posible de ser divulgada, de ser dada a conocer y posible de ser reproducida o fijada bajo cualquier forma, bajo cualquier procedimiento, ¿no? O sea, siendo esto así, y si tuviéramos que calificar Star Wars se califica como una obra audiovisual. Las películas son obras audiovisuales ya, y protegidas por derecho de autor, ¿no? De ahí arrancaríamos dentro del ámbito del derecho de autor. ya. Fruto de muchas necesidades y también de creatividad.
en nuestro país hay bastante manifestación y apego a la cultura popular. En este caso, Star Wars, como parte de esa cultura Ujú. popular. Nos gustan los libros, los muñecos y todas las representaciones que usa Star Wars. En el Perú, para yo acceder a utilizar estos personajes, por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento que yo podría seguir? Ah, ya. O sea, ahí también tendríamos que ver cuáles son las licencias, ¿no? Ya, Por primero ejemplo, las licencias entonces. claro, que Ya, la licencia es lo que va a depender. O sea, cuál es ya, el uso que voy a realizar de la obra, ya, cómo voy a utilizar la obra para obtener del titular la licencia correspondiente, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que yo quisiera hacer un spin-off, una trama de un personaje que me gusta, como no sea ya, que está Boba Fett, ¿no? ya, Que se rumorea si es que se va a hacer o no un claro, spin-off de ese personaje. sí, Si yo quisiera hacer eso, tendría que pedir la autorización al titular de la obra originaria, o sea, de las películas o de alguna de las películas ya, en las cuales yo voy a utilizar un personaje y sobre ese personaje voy a hacer una nueva línea argumental, ¿no? Entonces, ya, tenemos ahí el caso de obra originaria, la que me ha sido creada, como son las películas, y obras sí, derivadas, ¿no? Como por ejemplo este cómic, ¿no? Este sí, cómic se basa en la película, ¿no? Entonces, siendo eso así, para que se haga este cómic, que también sí, tiene originalidad, tiene los trazos, la tinta, los colores, tendría o tuvo que pedir autorización al titular correspondiente, ¿no? sí. Eso es para empezar, ¿no? A eso quería llegar sobre Ujú, las obras derivadas. ujú, Y venía a mi mente, aparte de Volver al Futuro, ¿no? El tema del Rey León, que en estos días se va a estrenar una nueva versión para el cine, ¿no? ujú, una live action, creo, Sí, sí. entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos publicar un libro de Star Wars y el derecho, Ujú, ¿no? Que no es descabellado y quién sabe lo podemos hacer, para, digamos, licenciar este libro y acompañarnos, ¿no? De la marca, tendríamos que justificar, ¿no? Que es una obra derivada y explicar también por qué razones lo vamos a hacer y de qué manera vamos a usar la marca, ¿no? Eso sería el... claro, o sea, dependiendo, ¿no? Ya, De cuál es el contenido del libro del artículo, ¿no? ya, Si el artículo hace referencia a algunas películas y sirve más que nada para criticar o ya. de alguna manera o O utilizar, aprovechar esa aprovechar, comunicación claro, política, filosófica que puede claro, tener podría ser una cita para lícita en cuanto vincularla al al derecho, ¿no? señalar determinadas partes de la obra, ¿no? Pero tendría que Ya, citarse adecuadamente, ¿no? ya, ya, Entonces ahí la cita es un uso lícito, siempre y cuando la cita sea conforme a los usos honrados, o sea, que sea, no hay ya, un parámetro exacto, pero que sea breve, que sea razonable, que esté referido justamente a lo que quiero citar, por ejemplo, ¿no? claro. Star Wars tiene vida propia ya, ¿no? Es decir, la identificamos, nos guste o no, la identificamos, la conozcamos a profundidad o de manera superficial. ¿Qué tanto en el Perú ha tenido, o sea, de impacto Star Wars frente al derecho, por ejemplo? O sea, ¿se le ha prestado atención? O sea, lo que quiero decir, ¿se han defendido sus licencias? A las marcas peruanas, por ejemplo, no sé, derivadas, podemos decir, como me lo estás explicando, vinculadas a, por ejemplo, en campaña escolar, salen cuadernos Ah, vinculados con la correcto. marca, Ujú, o las golosinas también se ujú. vinculan con la marca. ¿El impacto en el Perú qué tanto ha sido respecto del uso de la marca de Star Wars frente al derecho peruano? ¿Tienes algunas noticias de eso? Claro, mira, noticias exactas no te podría dar Ya, alguna cifra, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, mm, quisiera sacar un libro, ¿no? sí, Unos cuadernos con los personajes, sí, eso implica el derecho de reproducción de la obra, o sea, fijar la ya, obra o fijar el personaje protegido por derecho de autor ya, en un soporte, que es el cuaderno. ya, Para hacer esa reproducción del personaje tengo que pedir autorización, ¿no? Si ya, quiero también poner el personaje en prendas de vestir en ropa, eso también va a ser reproducción. Ahora, en derecho de autor también se protegen no solamente, ¿cómo decirlo?, el título de la película. O sea, se protege el título de la película siempre que sea original y también los personajes, también los escenarios, o ya, sea, diversos aspectos que pueden existir incluso dentro de la trama, ¿no? Entonces ya, vendría a ser reproducción uno. Las canciones, ¿no? De Star Wars, por sí, ejemplo, si yo paso las canciones, ¿no? En un local, eso sí, es el derecho de comunicación pública.
Ya, Y como tal, la comunicación pública es un derecho por el cual una o más personas pueden acceder a la obra bajo ya, cualquier forma o procedimiento. O sea, una manera tradicional es que todos estemos juntos, reunidos en un mismo espacio, sí, y ponemos play, ¿no? Y pasa la canción. ya, Ahora, también las plataformas, ¿no? Como por ejemplo Spotify, ¿no? Que estamos conectados en diversos puntos y podemos escuchar las canciones o la banda sonora de Star Wars. Eso ya, también implicaría, por ejemplo, ¿no? El acceso, el poder acceder a la obra, eso es comunicación pública, y también las plataformas que tienen películas, ¿no? Que podemos acceder desde internet. claro, Eso también, por ejemplo, en ese extremo sería comunicación pública. Ahora, para yo crear esa plataforma, ¿no? Subo el contenido, esa reproducción, y si me permitiera que yo, al acceder a esa plataforma, puedo bajar el contenido, eso también debería ser reproducción. O sea, lo que yo si es que me permite la plataforma bajar el contenido en sí, el mismo celular, eso también es reproducción. O sea, hay varios derechos vinculados incluso con estas plataformas, ¿no? Que tenemos ya, que de alguna manera pueden ser desde un punto de vista competidores de estos agentes económicos como puede ser el cable, y ya, también de alguna manera, si bien es complicado competir con la piratería, al menos tenemos una alternativa en la cual podemos acceder a contenidos originales, ¿no? entiendo. Ujú. Estamos hablando con Moisés Rejanovinsky, ¿no? Usando la implicación, el derecho en el cine, en este caso centrando los aspectos jurídicos en marcas, patentes y derechos de autor. Ahora ya en esta parte final de esta segunda sesión de conversaciones, cine y derecho, quisiera comprometerlo un poco más sobre algunos temas que vamos a tocar para ya cerrar la entrevista, la conversación, mejor dicho. ¿Qué tanto se preocupan estas transnacionales, por ejemplo, por defender sus derechos en un país como el nuestro? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, siempre el titular va a defenderse por diversos medios, ¿no? Porque Ya, ve que primero su derecho es puede ser rentable, ¿no? Le puede implicar ya. una regalía O en sea, el una cuestión ámbito. económica fundamental, ¿no? Claro, Ya, pero también no necesariamente por una cuestión económica, ya, simplemente porque no le han pedido autorización, ¿no? O sea, ya, con fin o sin fin lucrativo, o sea, igual hay una autorización, una licencia de por medio porque estoy utilizando un elemento de propiedad intelectual de un tercero, ¿no? ya, Entonces yo creo que sí hay un interés del titular. ya, En el ámbito de las obras musicales, por ejemplo, ya. esta defensa se da mediante las sociedades de gestión colectiva, ¿no? Ah, mira. En el ámbito de signos distintivos, el mismo titular vendrá acá a ejercer también el derecho correspondiente. Sí. Los spoilers, ¿no? O sea, el spoiler en general, Siempre ha ocurrido, ¿no? Solo claro, que ahora el formato ha cambiado, ¿no? Es ya más masivo. claro, Sí. o sea, Hasta en publicidad creo que se cometían sí, spoilers, ¿no? Ya te anunciaban ciertas cosas cuando claro, salían los periódicos, en fin. claro. Ya. Ahora, Cuéntanos lo de los sí, spoilers, o ¿no? sea, por ejemplo, lo que se dio hace unos años con el despertar de la fuerza Ya. era que por un error en línea de producción Sí. salieron en una tienda específica unos juguetes, ¿no? Supongamos que el estreno es el día jueves y el martes o miércoles se venden en esa tienda, un supermercado. Entonces yo voy, me compro los juguetes y digo, ah, qué bacán, y los subo a mis plataformas en mis Sí. redes sociales, ¿no? Y lo que estaba detrás en este caso era que un personaje o una figura de acción tenía un Sí. accesorio que revelaba la trama de la misma, ¿no? De la película que iba a estrenarse. Si Ya. eso lo tuviéramos que traducir al ámbito peruano, Sí. vendría a ser la divulgación de la obra, ¿no? Entonces Ya. lo que hizo el titular fue solicitar a las plataformas correspondientes donde este usuario haya subido estas fotografías que las anulen, ¿no? Y Sí. le dieron de baja, ¿no? Así de sencillo. Entonces hay Claro. diversas implicancias por las cuales los titulares sí se preocupan Ya. por la defensa de su propiedad intelectual, ¿no? Claro. Esto de los spoilers se ha difundido bastante como hasta como un agravio, ¿no? Al potencial espectador de la película. Sin embargo, también podríamos aprovechar para hablar los tipos de espectadores, ¿no? O cuando uno también se desenvuelve como un tipo de espectador, ¿no? Una cosa es ir al cine a ver una película con la familia, ¿no? Otra ir al cine a verlo solo de pronto, o con un grupo de amigos que tienen una particularidad por ser fans de la película, en fin. Pero tengo la impresión que el spoiler, o sea, perjudica en principio, sí hay un perjuicio, pero sobre todo económico para la empresa de pronto,
podría desanimar a un tipo de espectador. Y por otro lado, al fanático que de pronto no quisiera que le arruinen, ¿no?, el final. Sin embargo, también podría haber otros tipos de espectadores que no les interesaría mucho, ¿no?, lo del spoiler, porque van a ver la historia, la trama, y de pronto hacen una mirada más, más profunda, ¿no? Donde ya no hay solo crítica, donde ya no hay solo volver a ver la historia en otro tiempo, en otro espacio, con otro formato, sino van a hacer un análisis, ¿no?, más, más profundo. Claro. Entonces, esto de los spoilers, directamente, ¿a quién perjudica según tu punto de vista? Ya. El spoiler se puede asociar con el derecho a la divulgación. Ya, El derecho a la divulgación es un derecho de carácter personalísimo del autor. Entonces, la divulgación es aquel derecho mediante el cual el autor decide dar sí, a conocer su obra por primera vez. O sea, no ya, hay una entiendo. segunda divulgación, no hay una tercera divulgación. O sea, la Entiendo divulgación mejor. es cuando el autor ha Ya, decidido, y no tiene que motivarlo, o sea, es un sí, derecho personal. Yo voy a dar a conocer por primera vez mi obra sí, el día jueves, el día del estreno, no antes. sí, Entonces, la divulgación opera para cuando el autor va a decidir dar a conocer por primera vez la obra. Es un derecho más que nada de carácter personal, ¿no? ya, Entonces, lo afecta, puede tener consecuencias económicas, puede tenerlas, ¿no? Pero es más que nada que el autor, mediante su obra, ha decidido cuándo la va a dar a conocer y no tiene que motivar si la va a dar a conocer en un ámbito u otro, ¿no? Pero ya, ha decidido por primera vez dar a conocer su obra. Es más que nada en el ámbito personal como un llamado derecho moral. O sea, en derecho de autor tenemos esta división. ya, Derechos morales que son carácter personalísimo de los autores y los derechos patrimoniales que pueden tener contenido, que tienen contenido económico. ya, Solo que en ese supuesto, claro, hay una afectación personal al autor, pero también eso implicaría, o mejor dicho, no es obstáculo para que también pueda existir una infracción al contenido económico, ¿no? Porque yo doy a conocer por primera vez la obra, en el caso de determinadas series que se filtran, sí, esa es una afectación primero a la divulgación y ya, también puede ser el contenido económico, ¿no? Si la cuelgan en una plataforma y la disponen en la misma, está la reproducción autorizada, la comunicación pública no autorizada. O sea, entiendo. un mismo hecho puede implicar una infracción, por ejemplo, al derecho de divulgación, como también podría ser a derechos patrimoniales como la reproducción o Ya, eventualmente la comunicación pública, ¿no? sí. No se descarta. Eh, Siguiendo en este tema del siglo XXI, ¿no?, que estamos entrando, creo que a buena velocidad, ¿no?, los cambios que se están dando y ya nos están haciendo vivir, donde la regla me parece que es el cambio permanente de las cosas, la renovación y el descarte, por ejemplo, de los elementos, incluso hasta de las personas, lamentablemente. ¿Cómo ves tú la defensa de los derechos de autor en este siglo XXI que comienza, ¿no?, que es un mundo líquido, un mundo globalizado, ¿no?, donde la transferencia de información se hace a través de plataformas, donde los centros de negocios ya no son pues solamente las empresas, sino la sociedad red ya permite también que exista gestión propia, ¿no?, de los creadores, de los inventores, de los innovadores, ¿no? En fin, ¿cómo ves la defensa de los derechos de autor ahora? Bueno, las plataformas sí se preocupan por Ya, contar con las licencias correspondientes, ¿no? O ya, sea, yo no creo, o sea, hay mm, varios supuestos, ¿no? Las sí, plataformas cuando crean el contenido ese es un supuesto y cuando ya, las personas pueden acceder al mismo. Para eso existen licencias previas que permiten que la plataforma pueda alimentarse de ese contenido, ¿no? Ahora, ya, en derecho de autor hay una regla, ¿no? Que el que yo, por ejemplo, haya comprado el soporte original no implica que tenga necesariamente los derechos o esté autorizado para utilizar los derechos de propiedad intelectual. Y me explico, ¿no? Supongamos que yo estoy suscrito legalmente al Spotify o al Netflix, ¿no? Eso no implica que porque yo pago una suscripción esté autorizado en un restaurante o en un hotel pasar las canciones o poner las películas, porque eso vendría a ser comunicación pública y como derecho tiene que pedirse la entiendo. autorización correspondiente. No, noto cierto optimismo de tu parte, ¿no?, en la defensa de los derechos de autor en el siglo XXI. Entonces, sí, Bueno, sí, porque o sí, sea, muchas plataformas se preocupan. Es más, ya, hay determinados supuestos en los cuales si es que determinadas plataformas dejan que terceros suban contenidos
las plataformas podrían responder incluso como responsables solidarios, ¿no? Entonces, Entiendo. por de alguna manera contribuir con esa conducta que es el uso no autorizado de la obra. Entonces muchas plataformas también se cuidan mucho en esos temas, ¿no? En el caso que terceros suban contenidos, ¿no? Ya. Ujú. Bien, ya para finalizar, ¿no? También eres profesor en varias universidades. ¿Utilizas el mundo Star Wars? ¿De qué manera utilizas el mundo Star Wars, por ejemplo, para compartir ideas o fomentar diálogo respecto del mundo del derecho vinculado a Star Wars? Claro, o sea, un ejercicio que se puede hacer es, por ejemplo, vincular el cine y la propiedad intelectual y el Ya, derecho mercantil, ¿no? O ya, sea, así como por ejemplo Grisley, uno hace sí, una gran serie de libros sobre cine y sí, derecho, pero también el cine qué gran excusa para abordar temas jurídicos, ¿no? O sea, ya, Star Wars tiene una innumerable riqueza, por ejemplo, lo que es propiedad intelectual, ¿no? claro, Desde las patentes, las marcas, también los diseños industriales, ¿no? O sea, la sí, forma externa del producto, o sea, las figuras de acciones de oportunidad también se han ya, protegido como diseños industriales. sí, El ver la articulación de un juguete, si la sí, articulación es novedosa, o sea, y es tiene altura inventiva y aplicación industrial, también podría sí, ser una articulación protegida de una figura de acción como patente, ¿no? Entonces sí, hay un montón de elementos enriquecedores en la propiedad intelectual, ¿no? Y ya, esto nos lleva también a ser bastante optimistas, ¿no? Porque la ya, propiedad intelectual implica un beneficio económico y social, ¿no? Económico porque justamente implica una contribución al esfuerzo creativo y social porque se incrementa también el patrimonio cultural, ¿no? O sea, muy bien, todos, por ejemplo, podemos acceder a más obras claro, y así todos finalmente nos beneficiamos, ¿no? Yo sí soy optimista ya, en ese sentido, ¿no? muy Y bien. qué mejor herramienta que usar Mm, Star Wars o películas para vincular el derecho con el cine, ¿no? sí. Ya terminando las reflexiones, te comentaba eso por varias razones, ¿no? Una de ellas, quienes han sido más inquietos para poder vincular la cultura popular con sus quehaceres y las preocupaciones por la vida de nuestras comunidades, bueno, los filósofos, los sociólogos, los políticos, los teóricos, por ejemplo, ¿cómo se dice? De las ciencias sociales, como William Irwin, este norteamericano. También hay grupos en Europa, en España también, como parte de Europa, que han trabajado Star Wars, Viaje a las Estrellas, en fin. Sin embargo, siento que los abogados todavía están en un proceso de una primera o segunda etapa donde además de usar la cultura popular para el entretenimiento, para el factor lúdico, para el pretexto para entrar a conversar del derecho, no hemos tomado todavía las consideraciones del caso para analizar cuestiones jurídicas que existen en las imágenes en movimiento. ¿Por qué digo eso? Un poco por la producción, ¿no? La tienen más favorablemente los políticos, los filósofos o los teóricos de la ciencia política, mejor dicho, y yo creo que lo que propones, ¿no? Por ejemplo, es un acercamiento no solamente de pretexto, ¿no? Estás dando un vivo ejemplo de lo que es el derecho en el cine, ¿no? O el Ujú. derecho en las imágenes en movimiento, para hablar Claro. más completo. También en esa parte sí comparto tu optimismo, ¿no? De que el cine es una herramienta no solamente de pretexto, no solamente pedagógica, sino para un análisis más completo respecto de los avatares que nos puede mostrar el mundo del derecho, ya sea para obedecerlo, para desobedecerlo y entender las motivaciones, en fin. Y en este caso, la cultura popular no solamente nos brinda entretenimiento, y eso es algo importante, no se debe desdeñar, pero también nos brinda reflexión, dialéctica y la importancia de poder conversar cosas que podrían ser muy frías si solamente se ven en un plano, ¿no?, lineal, como podrían ser los textos escritos, o el hecho de hablar solamente entre abogados de un tema que solo los abogados dominan. Claro. El cine y Star Wars en este caso tiende puentes para que la sociedad también pueda asimilar, conocer, reconocer sus derechos o los derechos que podría tener si lleva adelante actividades económicas, por ejemplo, vinculadas a marcas, patentes y derechos de autor. Ujú. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de poder llevar adelante esta segunda sesión de conversaciones, ¿no?
Moisés Rejanovinsky, como había dicho, es miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, es un destacado profesor en Perú y lo vamos a tener seguramente muy pronto para seguir hablando de otros temas de interés. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Moisés, por favor, te doy la palabra para que te puedas despedir. Bueno, hay que tener en cuenta que siempre el cine es una herramienta interesante en la cual sirve como pretexto, ¿no? Sí, Para aprender, sí, para buscar nuevos ejemplos, para buscar ejemplos de repente disruptivos, para ver cómo se sí, podría aplicar un supuesto determinado sí, dentro de una película o mediante una película. Es decir, es una herramienta bastante interesante, ¿no? Y sí, finalmente con la que las personas se pueden sentir muy sí, cómodas. Es una sí, arista, ¿no? También sí, los libros, ¿no? Que sí, tenemos, ¿no? O sí, que sea, estamos los desarrollando. libros sobre cine y derecho son también una herramienta bastante importante en la pedagogía que debe Claro, de fomentarse como lo hace actualmente la editorial Grisley, ¿no? Y así es, bueno, nuevamente agradecerte a ti y a sí, la editorial Grisley por esta conversación, ¿no? así es. Ujú. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta la próxima oportunidad.